Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva reacción para este canal. El día de hoy tenemos de nuevo al erudito bíblico Chuck Missler. Y el día de hoy va a estar descifrando códigos secretos en la Biblia. Así que este video creo que te va a impactar muchísimo porque hay un código que te va a volar la cabeza. Así que vamos a reaccionar a este video. Presten mucha atención a Chuck Missler mientras explica los mensajes ocultos de la Biblia. Verán, lo que quiero transmitirles está en su Biblia. Es un diseño integrado, cada detalle está ahí deliberadamente. No hay forma de que me convenzan de que un grupo de rabinos judíos se las ingeniaron para ocultar un resumen del evangelio cristiano escondido en una genealogía en la Torá. Pero comenzaré planteándoles un acertijo, pero cuando llegamos al capítulo 5 del Génesis, es uno de esos capítulos que uno querría saltarse, es solo una genealogía, se me pone la piel de gallina cada vez, permítanme mostrarles algo que para mí es una sorpresa aún mayor. Chuck Missler explica los mensajes ocultos de la Biblia con todos los nombres y aspectos sorprendentes que tienen que ver con esto. Así que, vayamos directo al grano. Wow, tremendo, gran inicio, gran inicio. La verdad que hay unas cositas que vimos ahí que parecían muy interesantes, así que vamos a ver cómo avanza el video. Algunos ejemplos que fortalecerán tu confianza en que la Biblia, la palabra de Dios de la que todos dependemos, es de hecho un documento sobrenatural, un documento único. Pero empezaré por plantearte un acertijo. ¿Quién es el hombre más viejo de la Biblia? ¿Alguien? Matusalén, bien por ti. Sí, Matusalén vivió 960.969 años. Es el más viejo, el que vivió más tiempo en la Biblia. Y, sin embargo, murió antes que su padre. Sí, eso te desconcierta un poco, ¿no? Es el hombre más viejo de la Biblia. Sin embargo, murió antes que su padre. Signo de apertura de interrogación. Enoc nunca murió. Mira, te engañé. Mira, todo el mundo olvida quién era su padre. Su padre era un hombre llamado Enoc. Y Enoc era un tipo interesante, y hablaremos un poco de él. A los 65 años, algo pasó en su vida y desde ese momento caminó con Dios durante otros 300 años. Ahora bien, lo que pasó fue que debería explicar algo más. El diluvio de Noé no fue una sorpresa. Sorprendentemente, se predicó sobre el diluvio de Noé durante 4 generaciones. Pero cuando nació el hijo de Enoc, Dios le dijo que mientras su hijo viviera, el juicio de ese diluvio se retrasaría. Y, de hecho, llamó a su hijo Matusalén. Esa es una palabra hebrea de 2 raíces. La palabra mod, que significa su muerte, aparece 125 veces en el Antiguo Testamento. Y el verbo shol, que significa su muerte, significa traer o enviar. La combinación significa que su muerte traerá o enviará. Los nombres de la Biblia son tan... Ok, sabemos muy bien que el Señor nos cogió desde antes de la fundación del mundo y ya nos predestinó para sus propósitos y sus fines que Él tiene ya determinados para nuestras vidas, ¿no? Como la palabra misma dice que nuestros días ya están contados, que hasta nuestros cabellos están contados. O sea, como que habla de un Dios soberano y creemos en ese Dios, ¿no? Ahora, el significado de los nombres. Sabemos muy bien la importancia de esto, ¿no? Y esto tener en cuenta para los que están por ser padres, de que el significado del nombre es muy profundo y la Biblia hace mención de esto. Y ahora, por lo que entiendo, Chuck Missler va a dar el significado de cada nombre y cómo eso va a apuntar a Cristo. Así que quiero que te ajustes los cinturones porque esto te va a volar la cabeza. Cada nombre tiene un significado y el nombre se basa literalmente en lo que hacen o en la razón por la que están aquí en esta tierra. Ese es un título fascinante, punto, pero ese es su nombre, y descubrimos cuando estudiamos detenidamente el capítulo 5 del Génesis que Matusalén tenía 187 años cuando tuvo un hijo llamado Lamec, y Lamec tenía 182 cuando tuvo un hijo llamado Noé. Y fue en el año 600 de Noé cuando llegó el diluvio. Y en otras palabras, el año en que murió Matusalén fue el año en que llegó el diluvio. Vaya, y esa fue la profecía. ¿Se imaginan cómo fue criar a ese niño?
Cada vez que cogía un resfriado, todo el barrio entraba en pánico, ¿verdad? Mientras estuviera vivo, todo estaría bien. Cuando murió, fue cuando vino el Señor. Como llegó el diluvio, disculpen, cuando llegó el diluvio. Antes de continuar, quiero darles una pequeña idea del idioma hebreo porque es muy diferente. La mayoría de los alfabetos son fonéticos, nos ayudan a pronunciar las palabras. Las letras hebreas, las 22 que tiene su alfabeto, tienen un significado, no solo un sonido. La primera letra de su alfabeto, incluso la palabra alfabeto es hebrea, por cierto, el alfabeto. La alf se escribía originalmente como la cabeza de un buey que se muestra a la izquierda allí arriba. Y estamos allí arriba, ¿no? Vale, bien. Al ser la primera letra, significa primero, fuerza o líder. Ese es el sabor de esa letra. Y la segunda letra es Bet. Originalmente se escribía como una pequeña casa o tienda de campaña, y la palabra Bet significa casa. Y o familia. Y Belén es la casa del pan. Bet, la casa de Dios. La palabra Bet, la letra en sí misma, conlleva el concepto de una casa. Ahora bien, cuando tomas una alf y una Bet juntas, tienes la palabra Ab. Y si es A, eso significa que es el líder de la casa, que es el padre. Es la palabra para padre. Ahora bien, hay otra letra hebrea llamada probablemente como una ventana abierta o dos manos levantadas. Es un aliento, por así decirlo. Y puede significar contemplar o revelar. También es como una brisa o un soplo o un viento o espíritu. Cuando Moisés le hablaba a la zarza ardiente, creo que Dios dijo que Yahvé respiraba. Bueno, cuando Moisés le hablaba a la zarza ardiente, el Señor le responde Yahweh, ¿no? O sea, es como que hay una simbología en esto, ¿no? Y el significado de las palabras, así que es tremendo. Si tomas la y la pones en medio de una palabra, el colectivo representa la esencia de eso. La palabra Ab era padre. Si pones la en medio, obtienes a Jab, que revela el corazón o la esencia del padre. Esa es la palabra hebrea para amor. Vaya. Porque el amor es la esencia del Padre. Mira lo que intento decir. El significado está en las letras, no solo en el sonido. Y ahora puede que recuerdes que en Génesis 17, tanto a Abraham como a Sarai les cambiaron los nombres. ¿Verdad? Lo que hizo Dios fue simplemente poner una en medio de la palabra de sus nombres. Un soplo. Los llenó con el Espíritu. Wow, qué tremendo. O sea que, por lo que entiendo, el Señor puso aliento en su nombre. O sea, fue como un soplo de vida en su nombre. Qué tremendo, ¿no? Pareciera tan simple, pero tan profundo a la vez. ¿Sabían que eso infundió en sus vidas a Abraham y a Sara? Bueno, a medida que leemos la Biblia, realmente nos encanta. Por supuesto, los dos primeros capítulos son sobre la creación, eso es algo bastante emocionante. Llegas al capítulo 3, que es la trama principal de toda la Biblia y está arraigada en el capítulo 3. El capítulo 4 es sobre el asesinato de Abel a manos de Caín, y ya conocen esa historia. A partir del capítulo 6, tenemos el diluvio de Noé, hay mucha acción allí. Entonces, el libro del Génesis es un libro muy emocionante y lleno de acción. Pero cuando llegas al capítulo 5 del Génesis, es uno de esos capítulos que te gustaría saltarte. Es solo una genealogía. Y si estás en un plan de lectura, te gustaría saltarte eso y pasar a lo interesante. No, Génesis 5. ¿De qué trata? Bueno, es una genealogía de 10 personas. Adán, Set, Eneo con acento agudo S, Cainán, Mahalalel, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Mira, el problema con esa lista es que no está traducida para ti. Está transliterada. Son aproximaciones de cómo se pronunciaban. Me pregunto qué puede haber detrás de estos otros nombres. Veamos si podemos repasarlo un poco. Ese nombre, Adán, Pero eso la verdad que es totalmente cierto. Todo cuando leemos Génesis 5 pasamos rápido porque habla de la genealogía de Noé, ¿no? Pero presta atención que esto te va a volar la cabeza. es bastante sencillo. Viene de Adama, que significa hombre. No hay problema con eso. No tenía ni idea. Eso es si le sigue un hijo llamado Set. La palabra Set significa designado. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Eva nos dice que en el capítulo anterior, Eva dijo cuando nació, porque Dios me ha designado otra descendencia en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y todos conocéis lo de Caín y Abel. Todo el mundo me pregunta de dónde sacó Caín su mujer, ¿verdad? Se casó con la hermana de su hermano porque podía.
Vaya, tengo que ayudarte con eso, ¿verdad? Vale, sigamos adelante. No está bien, tiene un hijo llamado E-N-O con acento agudo S. Bueno, este es un nombre difícil de llevar. La palabra Enoch, E-N-O con acento agudo S significa mortal, frágil o miserable. ¿Te imaginas tenerlo en un equipo deportivo? Oye, miserable, estás en nuestro equipo. No funciona mucho, sobre todo en la escuela, imagino. Vale. Y viene de la raíz ans incurable. Normalmente se usa para referirse a una herida, aflicción o enfermedad, algo así. Kenan no es Canaán. Kenan puede significar tristeza, pesar o elegía. No lo confundas con Canaán. Balaam y en Números 24 hacen un juego de palabras con su nombre. Es otra historia, pero Kenan significa tristeza. Son nombres bastante fuertes. Sí. Miserable, etc. Así que cuando Kenan tiene un hijo, decide que ya es suficiente. Así que llama a su hijo cuando nace, un nombre largo pero maravilloso. Mahalal. Mahal. Y Mahal, que significa bendito o alabado. Y Ele, el nombre de Dios. Mahalal. Un poco difícil de pronunciar, pero qué gran nombre. Todo un contraste con sus mayores. El Dios bendito es lo que significa su nombre. Él llama a su hijo Yared, y hay una historia detrás de eso, te lo ahorraré aquí, pero el nombre Yarod, que simplemente significa descenderá. Y eso puede tener una conexión con Génesis 6, pero esa es otra historia. Eso nos lleva a Enoch, ya lo hemos mencionado, pero ¿qué significa la palabra Enoch? Resulta que Enoch es una frase académica que significa comienzo o, en términos más específicos, enseñanza. Enoch sugiere enseñanza, por así decirlo. Y luego, por supuesto, tiene a Matusalén, que como he mencionado significa que Mod y Shalok en realidad quieren decir que su muerte traerá. El año en que Matusalén muere es, de hecho, el año en que llegó el diluvio. Eso nos lleva a Lamec. Ahora bien, este es un caso en el que la raíz de la palabra sigue estando en nuestro idioma inglés, y lo vemos evidente en la palabra lamento o lamentación en inglés, por así decirlo. En hebreo, la palabra lame sugiere desesperanza, es justo. Ahora bien, Lamec tiene un hijo llamado Noé, y ese deriva de Nakam, que significa alivio, brindar alivio o consuelo. Y sabemos que su padre menciona que es cojo, dice en el capítulo 5, le puso por nombre Noé, diciendo, este nos consolará de nuestro trabajo y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldilló. Vale, aquí está ahora nuestra genealogía. Adán, Set, Enoc, Canaán, Mahalalel, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Así es como podrían pronunciarlo. Vamos a traducirlo con lo que hemos aprendido. Bueno, Adán significa hombre. Set designó a Eno con acento agudo ese mortal, a Cainán, a pesar de que Mahalalel, el Dios bendito, descenderá enseñando que su muerte, cuya muerte, la muerte de Dios, traerá al desesperado consuelo o descanso. El hombre ha designado un pesar mortal. El hombre ha designado un pesar mortal, pero el Dios bendito. Wow, vamos a escuchar de nuevo porque la traducción no está tan bien, pero ya es tremendo. Ya vamos a ver de nuevo. Descenderá y enseñará. Este es un código descabellado. Al hombre se le designa un pesar mortal, pero el Dios bendito descenderá enseñando que su muerte traerá al desesperado consuelo o descanso. Vaya. Wow, qué tremendo, qué tremendo. Todos estos nombres de la genealogía de Adán, perdón que anteriormente había dicho Noé, pero es la genealogía de Adán, que está en Génesis 5, todos los significados de los nombres que menciona Génesis 5 apunta a Cristo. O sea, es tremendo, es una locura. Y eso habla mucho de la soberanía de Dios. O sea, cómo a Dios desde el momento cero no se le escapó nada. O sea, ahí te das cuenta que la Biblia es un libro tan sobrenatural. No lo podés volver a leer igual. O sea, una genealogía que por lo general siempre yo las paso de largo, sinceramente, ni eso la podés pasar de largo. O sea, no lo podés ver igual. O sea, todo tiene un significado. Todo tiene un significado. Si está en la Biblia, es por algo. O sea, qué locura. Impactado. Descubrimiento asombroso, escondido aquí en la genealogía de Noé.
Esto te dice varias cosas. Te dice que el plan de redención de Dios no fue una reacción instintiva a la sorpresa de que Adán pecó. Él sabía desde el principio, antes de la creación, que designaría a los que se salvarían. ¿Cuándo pensó Dios en ti por primera vez? Efesios 1:4. Antes de la fundación del mundo. Dios sabía que se necesitaría una demostración de amor infinito para remediar la situación, y que nada menos que la muerte de Dios mismo serviría para prepararse para pagar por la maldad del pecado. Pero la otra cosa que aprende sobre esto es que, bueno, no hay manera de que me convenzas de que un grupo de rabinos judíos se las ingeniaron para ocultar un resumen del evangelio cristiano escondido en una genealogía en la Torá. De ninguna manera, y sin embargo, aquí está escondido, mirándote fijamente. Mira, lo que quiero transmitir está en tu Biblia. Es un diseño integrado, cada detalle está ahí deliberadamente. El Antiguo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento, ahí tienes un ejemplo, te mostraré otros. El Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento, funciona en ambos sentidos. Y veremos algunos de esos ejemplos. Bueno, estamos viendo el libro del Génesis aquí. Si estudiamos la letra, debería señalar algo antes de continuar. Debes entender que todas las lenguas fluyen hacia Jerusalén. Las naciones que están al este de Jerusalén van de derecha a izquierda. No solo hebreo, sino árabe y sánscrito también. Todas las naciones al oeste de Jerusalén van de izquierda a derecha. No solo inglés, alemán y latín, por supuesto, sino también cirílico, griego, lo que sea. Todos los occidentales van de todas formas, así que van en direcciones diferentes. Pero ahora, aquí está el libro del Génesis, y recuerda que va de derecha a izquierda y la parte más venerada del Antiguo Testamento, el Tanaj, se llama Torá, que en hebreo tiene 4 letras, el equivalente a nuestra Tor, si quieres. Bueno, es interesante. Si vas a la primera letra, o equivalente a la T, y luego cuentas 49 7 al cuadrado, 49 letras, y llegas a una Vav, que actúa como una O, en efecto. Y luego cuentas 49 letras y llegas a una Rash, y luego cuentas que es como una R, y luego 49 letras llegas a la Hei, y eso deletrea Torah. Ahora dices, bueno, esa es una coincidencia interesante, sucede en intervalos de 49 letras que deletrea el nombre de los libros de Moisés. Vale, es una rareza un tanto curiosa. No estoy seguro de que signifique algo. Sí. Vas a Éxodo y lo extraño es que ocurre lo mismo. Hay una toalla, 49 letras para una Vav, 49 letras para una erupción y 49 letras para una E y de nuevo deletrea Torah. Ahora bien, cuando lo hace por segunda vez, tienes una sensación extraña. Alguien está jugando aquí. Tal vez, el Espíritu Santo lo esté haciendo. Observemos qué ocurre aquí. El siguiente libro es Levítico, y cuando lo miras, eso no ocurre, y casi sientes una sensación de alivio. Pero cuando vas al siguiente número, números, descubres que ocurre al revés. Hay una Hei, la y una Vav y una toalla. Deletrea Torah al revés. No tengo ni idea de cómo descubrieron esto, alguien tenía tiempo libre. Creo que vas a Deuteronomio y ocurre lo mismo. Así que te alejas de todo esto. En 49, 7 al cuadrado, secuencias de 49 letras, encuentras Génesis escrito correctamente, Torá escrito correctamente, números en y Deuteronomio escrito al revés. Eso es bastante raro. Bueno, retrocedamos y observemos con más atención el libro de Levítico. Y cuando lo examinamos, descubrimos que, en hebreo, a intervalos de 7 letras deletrea Yod-Bi, el nombre impronunciable de Dios. Algunas personas lo llaman Yahvé. Y eso es interesante. Miras todo esto. Éxodo, Éxodo hacia adelante. Números, Deuteronomio al revés. Justo en el medio tienes el nombre. La Torá siempre apunta a Yahvé. Wow, qué tremendo, qué tremendo. Qué tremendo. O sea, el Pentateuco literalmente muestra esto, ¿no? Que en el medio, tanto en Levítico, está la pronunciación de Yahweh, ¿no? Y bueno, del Génesis al Éxodo, Torá escrito de una forma y de Números a Deuteronomio escrito al revés. Así que
Es increíble. O sea, yo esto no lo sabía. Pero son códigos descifrados por eruditos que habla de la inmensidad de la Biblia, ¿no? O sea, es increíble. Un diseño. Había un propósito para todas estas cosas alucinantes. Vaya, nombres pronunciables de Dios. ¿Conoces a Yahoshua, nuestro Señor Jesucristo? Bueno, vamos a disfrutarlo. Vale. Sabes, cada vez que hago esto, se me pone la piel de gallina porque es muy emocionante ver eso ahí. Déjame mostrarte algo que para mí es una sorpresa aún mayor. Echemos un vistazo al capítulo 38 de Génesis. Es un capítulo bastante raro. Es uno que muchos padres desearían que no estuviera en la Biblia. Sí, porque es la historia ordenada del pecado de Judá con Tamar. Y, bueno, cuando estudias Génesis del capítulo 37 al final, es un resumen fabuloso de este libro increíble. Y en Génesis 37 tienes el comienzo de la saga de José, que tras ser vendido por sus hermanos asciende hasta convertirse en el primer ministro del mundo. Increíble saga del 37 al 50, final del libro, capítulo 50. Pero en el capítulo 38 insertan esta historia que es algo complicado. Cómo engañan a Judá para que tenga relaciones sexuales con su nuera Tamar, y luego da a luz a 2 hijos fuera del matrimonio. Y mucha gente se pregunta qué hace eso en la Biblia. Y aunque está ahí, es parte de la línea mesiánica por muchas razones, pero no entraremos en eso aquí. La verdadera pregunta es por qué se registra aquí al Espíritu Santo. Déjenme mostrarles algo más al respecto. Y esto es Génesis 38 de nuevo en hebreo, de derecha a izquierda. Y es interesante que descubramos en ese texto, a intervalos de 49 letras, de nuevo el nombre de Buz. Eso nos llama la atención. Luego encontramos, a intervalos de 49 letras, el número R, el nombre de Ruth, ni hablar, Buz y Ruth. Vaya, vale, ¿qué está pasando aquí? Y luego encontramos en intervalos de 49 letras el nombre Oed, y luego en intervalos de 49 letras encontramos Yish o Jesse, como lo llamaríamos nosotros. Y luego encontramos en intervalos de 49 letras el nombre de David. De ninguna manera. Ahora, aparentemente tenemos aquí, de manera bastante sorprendente, a Boaz, Ruth, Oed, Jesse y David. Signo de apertura de interrogación. Wow, o sea, son personajes del libro de Ruth, ¿no? Tanto Buz, Ruth, Obed, Jesse y bueno, obviamente el rey David. Forma parte, ¿no? Forma parte de todo el Antiguo Testamento, pero ya mencionándolo en Génesis, ¿no? ¿Esto es una simple coincidencia? Yo la verdad que no lo creo, no lo creo. Vamos a ver cómo sigue. En intervalos de 49 letras en orden cronológico. Vaya. Tenemos la genealogía de David, de hecho. Ahora date cuenta de que esto está en Génesis mucho antes de los libros de Moisés. Tenemos a Josué, luego tenemos a Jueces. Luego 1 Samuel mucho antes de que David viviera. La genealogía de David está conectada. Sabemos que Dios había planeado que David fuera el rey desde el principio. Vaya, Israel está impaciente, quieren un rey, así que les deja tener a Saúl durante un tiempo para que aprenda algunas lecciones. Pero David fue ordenado en Génesis 38. Implicaciones asombrosas, asombrosas. Una locura. Conocidas son para Dios todas sus obras desde el principio. Solo Él conoce el final desde el principio. Y lo demuestra para autenticar ese mensaje que te envió. Está en tu mano. Mejora. Mejora. ¿Cuándo terminó el diluvio? Todos conocemos el diluvio. Génesis 6 en 78, el diluvio. Pero en el capítulo 8, versículo 4, el diluvio llega a su fin. ¿De acuerdo? Y notamos en el versículo 4 de Génesis 8 que dice, el arca de Noé, reposó en el 7º mes, el día 17 del 7º mes, el día 17 del mes, sobre los montes de Ararat. Ahora bien, si eres un lector normal y equilibrado de la Biblia, sigue leyendo. Pero si has asistido a uno de mis estudios bíblicos, ya no eres un lector normal y equilibrado porque recordarás que te dije que cada detalle está ahí deliberadamente. Cada detalle, cada número, cada nombre de lugar en la Biblia está ahí a propósito. El Espíritu Santo tenía un propósito en ello. Bueno, ¿por qué demonios quería el Espíritu Santo que supieras que el arca reposó? Quiero decir, ¿a quién le importa? Ya sabes, reposó en el 7º mes, el día 17 de ese mes, sobre los montes de Ararat. Ahora bien, para necesitas hacer un poco de tarea. Necesitas entender que los judíos tienen 2 calendarios. Y el calendario del Génesis es el que celebran hasta el día de hoy. El comienzo del año es en el mes de Tisher en otoño y se llama la cabeza del año, Rosh Hashanah.
Ese es su calendario civil, lo que llamaré el calendario del Génesis. Sin embargo, se les dio en Éxodo 12 el calendario del Éxodo, donde Dios les dice que hagan de ese mes, el mes de Nisán en primavera, el comienzo de sus meses, porque es allí donde establece la Pascua. Y puede que recuerden que en Éxodo 12 en 2, Dios dice, este mes de Nisán será para ustedes el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Comillas, así que ahora tienen dos calendarios, los dos comienzos diferentes, solo necesitas mantenerlos en orden. Y si los comparas, por supuesto, en el calendario del Génesis, Nisán es el primer mes, y en el calendario del Éxodo, Nisán es el primer mes, que es el séptimo mes del calendario del Génesis. Nisán es el séptimo mes del calendario del Génesis. Y es el calendario del Génesis el que registra que el arca reposó el día 17 del séptimo mes. Así que vamos a unir esto. Jesús fue crucificado en la Pascua, el 14 de Nisán. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en la tumba? ¿Alguien? 4 días. ¿Qué? 3 días. Vale, genial, exactamente. Eso significa que resucitó el día 17 de Nisán, que es el séptimo mes del calendario del Génesis. ¿Me sigues hasta ahora? Dirás, ¿y qué? Esta es la razón. ¿Se dan cuenta de que el nuevo comienzo de Noé en el planeta Tierra fue en el aniversario previo a nuestro nuevo comienzo en Jesucristo? Alabado sea Dios. Amigos, hasta acá la reacción. La verdad que Chuck Missler se convirtió en uno de los eruditos más infravalorados, señores, porque tiene muchísimos videos demasiados interesantes, no interesantes, muy interesantes. Así que creo que lo voy a traer bastante seguido al canal. La verdad que a mí me impactó la cabeza cómo leemos la Biblia a veces de manera cotidiana y no prestamos atención a los signos, a los símbolos que la Biblia quiere intentar transmitir. Creo que Génesis y Apocalipsis son los libros más maravillosos y llenos de simbología que la verdad que podemos hacer muchos videos de esto, pero la verdad que a mí me impactó. Decime vos qué pensás, comentá, suscribite, dale me gusta. Si hay algo que ya sabías, creo que Génesis 6 está lleno de símbolos. Comentá también si te gustaría que traigamos un video con respecto a ese capítulo en específico y qué tiene que ver con el fin de los tiempos también, cuando Jesús dice que el fin de los tiempos será como los días de Noé. Así que quiero leerte en los comentarios. Muchas gracias por ver esta reacción y te mando un saludo muy grande.